Muy bien, pues vamos a empezar ya con la parte analógica. Pero bueno, antes que nada les quería explicar el funcionamiento de estos 4 botones que tenemos aquí abajo. Seguimos con el mismo sonido que grabamos la última vez y voy a pasar ya a la parte de Analog Synth. Entonces, estos 2 botones no funcionan cuando estamos en drums. Funcionan para el analógico y los otros 2 sintetizadores. Estos 2 botones que dicen Octave, abajo, arriba, sirven para seleccionar qué octavas estamos tocando con el teclado, ya que en realidad tenemos en estos 3 instrumentos tenemos 9 octavas, 9 escalas para tocar y el teclado solo tiene 3. Pues tan sencillo como darle a Down. Ven, aquí ya pone menos 1 octava, menos 2, menos 3, que sería el máximo. Y esta sería la nota más grave que se puede tocar. Y esta la más aguda. Cuando estamos, le damos aquí, más 3. Si queremos ponernos en la posición central, en lugar de darle 3 veces hacia abajo, también podemos pulsar a la vez los 2 botones de octava. Y ya estamos en la central. ¿Ok? Podemos tener cada parte en una posición, el teclado, transpuesto en una octava distinta. Por ejemplo, ahora tenemos el analógico seleccionado, lo voy a bajar 1 octava, selecciono Sinte Digital 2, está central, lo subo 1 octava, selecciono Sinte Digital 1, está central, lo subo 3 octavas y esto se mantiene su posición para cada parte independientemente. Aquí lo que hacemos es subir o bajar las octavas del teclado. No estamos desafinando los sintetizadores, no estamos cambiando el sonido, solo afecta a las teclas que tocamos con la mano. Pulso los 2 a la vez para volver más rápidamente a la octava central. Luego tenemos los botones del arpegiador. Estos sí que se pueden utilizar también en la parte de tambores, en la parte de drums, pero no tiene mucho sentido. El arpegiador on, pues significa que va a repetir las notas que mantengamos pulsadas haciendo eso, arpegios, que serían acordes tocados nota por nota. Si toco solo una, si toco 3, entraré en detalle en el arpegiador en otro capítulo. De momento les aviso de que solo se puede tener un arpegio activado a la vez. Solo se puede aplicar a una parte a la vez. Ahora la tenemos en el analog. Si cambiamos al digital está apagado. Si enciendo el arpegiador para este digital, si vuelvo al análogo, ya ven que está apagado. Solo se puede utilizar el arpegiador sobre una parte al mismo tiempo. Y a continuación tenemos el botón Key Hold, sostener la tecla, que puede ser útil utilizándolo junto con el arpegiador
pero también se puede utilizar independientemente de que el arpegiador esté activado. Y el key hold sí que es independiente y se puede utilizar a la vez en cualquiera de las partes. Ahora cambio a Digital Synth 2. Activo el hold. Ahí se queda. Podría tocar los tambores. Cambio al Digital Synth 1. Y lo podemos desactivar pues independientemente también. La situación en que se encuentren estos botones también se graba en el programa junto con todo lo demás. Lo que no queda grabado es el bloqueo del programa. Así que cada vez que encendemos el Roland está desbloqueado, como pueden notar por el cursor que parpadea debajo de este número. Así que lo bloquearé otra vez pulsando a la vez menú y el paso 1. Y ahora ya tenemos el patrón bloqueado y voy a cambiar el sonido que tenemos en el sintetizador analógico con estos botones de tone menos y más. Bueno, vamos, hay un montón, hay 64 creo. Y vamos a escoger el último, el 64, que es un tono en blanco, digamos, un tono inicial con todos los parámetros planos. A continuación voy a mutear la parte de los tambores. Con Shift lo apago para que no nos molesten. Y voy a explicarles algún detalle más a la hora de introducir notas en el secuenciador paso a paso. En las partes de instrumentos, quiero decir Digital Synth o Analog Synth, funciona un poco diferente que con los tambores. Ya que aquí, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo. Tocar una nota, encenderla. Tocar otra nota, encenderla. Tocar otra nota, encenderla. Así. Vamos a darle a play. Correcto. Ahora voy a apagar esta nota. Y voy a tocar el teclado. Ahora vuelvo. Bueno, si lo escuchamos ahora. No suena, claro. Ahora, como les decía, yo toco cualquier nota. Vuelvo a encender este paso que había apagado. Y le doy a play. Como habrán notado, no se ha introducido la última tecla que pulsé aquí, sino que al volver a encenderlo, ha recuperado la nota que ya habíamos grabado antes. Es decir, que al apagarlo no se borra, solo se silencia. ¿Que queremos realmente borrar lo que hay en este paso? Pues tenemos que pulsar al mismo tiempo el botón de Erase y darle a ese paso. Ahora sí se ha borrado. Si ahora lo enciendo, ya
No es otra vez la nota que habíamos tenido antes, sino que es la última nota que he tocado. Aún nos queda otra forma de introducir las notas o de grabar las notas que no había explicado antes, que es usando el Step Rec, este segundo botón, que consiste en que mientras está activado, como ven, ahora parpadea el primer paso, yo cada vez que pulse una tecla del teclado, esa nota se va a grabar aquí y nos va a saltar al siguiente paso, le daré otra nota, saltará al siguiente. ¿Ven? Entonces, este modo de grabación yo realmente apenas lo utilizo, por no decir que no lo utilizo nunca, el step recording. Pero cuando le damos al botón de Step Rec, se queda encendido, ven que en la pantalla nos aparece el menú de Step Rec. Y aquí tenemos solo dos opciones, dos parámetros, que son Velocity y Gate Time. Lo de arriba nos indica en qué posición estamos de la secuencia, el 1-1. Velocity quiere decir, cuando está en real, que introducirá la nota con la velocidad con la que pulse yo la tecla. Pero podríamos fijarlo. Nos fijamos en 127 y así ya le dé, no importa con qué fuerza le dé a la tecla, se van a grabar con la máxima velocidad. Y el siguiente parámetro, Gate Time, se refiere a la duración de esa nota. Puede ir desde 5% hasta 100%, que sería todo, digamos, lo que dura el cuadradito, lo que dura el paso, estaría activado. Esto, aunque en principio forma parte de las opciones de Step Recording, también se aplica a cuando introducimos simplemente nota a nota pulsando los botones. Y puede ser interesante. Voy a volver a colocar Velocity en Real y les voy a mostrar la diferencia. Pongo un tiempo Gate Time de 20%. Desactivo el Step Recording. Borro estas notas. Suena corta la nota. Vuelvo a pulsar Step Rec y cambio el tiempo, la duración de la nota, al 100%. Quito Step Rec. Escuchen. Esto es bastante práctico. Otra manera de introducir las notas con diferente duración, por supuesto, pues sería tocándolo en directo, dándole al Real Time Rec y simplemente pues haciendo con la tecla eso, ¿no? Se grabaría en Real Time Rec, se grabaría la duración que le demos con el teclado. Pero cuando estamos metiendo las notas aquí, paso a paso,
la manera de cambiar la duración de esas notas, si no queremos que sean las mismas, pues es con esto, Step Rec, y aquí su menú, el Gate Time. Por defecto creo que aparece en 80%. Bueno, claro, tengan cuidado, porque siempre que esté el Step Rec encendido, cada vez que pulsemos una tecla, si tocamos una nota por error, pues se nos quedará grabada aquí, saltará el cursor a la siguiente. Estas tres maneras de grabar las notas se pueden combinar en una misma secuencia y sobre la marcha, si ahora me interesa meter una nota mediante Step Rec, lo puedo hacer. Claro que empezará por la primera. Si ahora me interesa grabar en tiempo real tocando, pues lo puedo hacer. Y si quiero ir metiendo las notas como más me gusta, así paso a paso, pues las tres técnicas las podemos ir aplicando sobre la marcha en la misma secuencia. Si queremos hacer una grabación step recording, pero no queremos empezar en el primer paso, que nos sale por defecto, pues pulsamos. Si por ejemplo queremos grabar a partir de aquí, le doy a este paso, ahora ya está parpadeando. Ahora las notas que toque se irán grabando a partir de aquí. Dos notas, ven, ya va saltando el cursor. Si queremos dejar un paso en blanco, pues le damos al botón de Erase, que como ven aquí debajo pone Rest, descanso. Han visto que ahora ya ha saltado un paso y lo ha dejado en blanco, no hay ninguna nota ahí. La única manera, eso sí, de introducir una nota que dure, por ejemplo, desde aquí hasta aquí la misma nota, lo que sería una nota así larga, la única manera es con la grabación en tiempo real y dejando pulsado la tecla, ya que metiéndolos paso a paso o así encendiendo, apagando, pues la duración máxima sería un paso de estos. Lo voy a borrar todo ya. Ya no hay nada. Para pasar ya a explicar el sonido, cómo manipular el sonido del sintetizador analógico. Ahora sí. Vaya, pues con tantos detalles me doy cuenta de que se está haciendo muy largo y voy a tener que dejar para el siguiente capítulo la parte de manipular los sonidos del sintetizador analógico, lo que sería la síntesis. Voy a aprovechar que se ha hecho largo y por otra parte es demasiado corto este capítulo para insertar aquí al final unas explicaciones teóricas sobre el funcionamiento del sintetizador. Vamos a ver el concepto del LFO, Low Frequency Oscillator, oscilador de baja frecuencia. Hay como una mística alrededor de esto. No es un concepto en realidad complicado de entender. El LFO, pues como les he dicho, su nombre en inglés refiere a un oscilador. Igual, exactamente igual que lo que es el oscilador que da sonido a los sintetizadores. El oscilador sin más, es lo que le da la nota musical, el tono, lo que dice esto es un do, esto es un re, esto es un mi. Es una onda, es decir, es una vibración cíclica, un cambio si quieren, que primero se presenta en forma de electricidad en los circuitos y cuando llega a los altavoces o a los auriculares, lo que hace es mover la membrana de plástico hacia adelante o hacia atrás, según si es positiva o negativa la señal en cada momento, y eso es finalmente lo que llega a nuestros oídos. Se propaga a través del aire y nos llega al oído, hace vibrar nuestra membranita y ahí ya decimos está sonando un do, está sonando un re, bueno, lo que sea.
o una explosión nuclear. Entonces, ¿por qué el oscilador normal es tan diferente del LFO? El oscilador, como fuente principal de sonido, vendría a ser como las cuerdas vocales que tenemos, o las cuerdas de una guitarra o de un piano, y como les digo, determina la afinación. ¿Por qué? Porque está configurado, está fabricado de una manera que a medida que pulsamos las teclas del teclado, ese oscilador cambia su frecuencia y nos da una nota u otra. La frecuencia es simplemente la rapidez con que van los ciclos, ¿eh? Si se imaginan la típica onda con forma sinusoidal, como si fuera una letra S pero tumbada, más o menos. En el medio tendría un eje, que es el cero, el punto cero, no hay energía ni positiva ni negativa, y un ciclo empieza en cero, va para arriba, vuelve a bajar cruzando el cero y vuelve a subir hasta llegar al punto cero. Eso sería una vuelta, porque a partir de ahí es como un loop, se va repitiendo esa onda. El oscilador va muy rápido, porque es lo que realmente suena. Dense cuenta que, por ejemplo, la típica nota que le sale en un afinador de guitarra, creo que es el mi, el mi de una escala concreta, no sé si es la tercera o la cuarta, tiene una frecuencia que se mide en hercios que pone 440 hercios. Una velocidad o un tono de 440 hercios quiere decir que en un segundo esa onda ha dado 440 ciclos. Se ha repetido a sí misma 440 veces. En un segundo, fíjense lo rápido que va, que esa S, esa sinusoidal, ha completado su ciclo 440 veces en un segundo. Esas son las velocidades que llegan a nuestros oídos, que suenan. Y como les digo, si tocamos teclas más agudas, va a ir más rápido, de manera que, por ejemplo, la siguiente nota mi ya no serían 440 ciclos, sino que serían 880 ciclos en un segundo. ¿Qué ocurre con el LFO? Es un oscilador de baja frecuencia, bastante baja. Sí, muy baja. Puede ser que el ciclo de la onda tarde un segundo o incluso más en dar una sola vuelta. Así que ya ven la gran diferencia entre el oscilador normal y el oscilador de baja frecuencia o LFO. Pero es que además el LFO no suena, nunca va a sonar, por dos razones. En primer lugar, porque va muy lento. Es una onda tan lenta que se parecería más a la onda de un terremoto, por así decirlo, o una vibración lejana, que a cualquier sonido que puedan captar nuestros oídos. Y la segunda razón, porque no está conectado a ningún altavoz. No, esa onda, el LFO, no va conectada a la salida del sintetizador. ¿Cuál es la razón de ser del LFO? El LFO lo que hace es dar un valor, en cada momento un valor cambiante, que se puede aplicar a diferentes parámetros, a diferentes puntos del circuito del sintetizador que sí que suena. Es como un ayudante para que, en lugar de estar nosotros moviendo un knob o perilla, que le llamo yo, potenciómetro, todo el rato arriba abajo con la mano, sería una manera de encargarle a ese ayudante, al LFO, que nos mueva ese botón rítmicamente, eso sí, porque como son ciclos, pues siempre va a ir arriba, abajo, con una velocidad determinada. El LFO no está conectado al teclado, es decir, que sigue la frecuencia que se le fije con sus controles, a diferencia del oscilador principal, del generador de tono, que ese sí que es el que marca las notas. Usos frecuentes de este LFO: enviárselo a la frecuencia principal del oscilador, de manera que se vaya desafinando, creando un vibrato. También se puede enviar el valor del LFO a la parte de amplificación del sonido, de manera
que irá subiendo y bajando el volumen, como si fuera, creo que le llaman tremolo, glissando, no sé. Otra aplicación al corte de frecuencia del filtro, con lo cual pues haría el famoso efecto este de bajar y subir el filtro muy rapidito. Y una envolvente, pues es bastante parecido al LFO. Es una onda también con una forma característica, lenta, que no suena, que no está conectado a la salida, sino que sirve para modificar otras características de lo que sí suena. La envolvente más conocida es la del volumen, que es lo que hace que cuando pulsamos la tecla el sonido empiece a oírse bien fuerte, luego a lo mejor si mantenemos la tecla pulsada baja un poquito y cuando soltamos la tecla ya ¡pim!, cae hasta el silencio. Bueno, pues eso sería como si tomáramos una porción del LFO, es decir, es una onda lenta que no está afinada en escalas musicales y en este caso la envolvente no se repite, no es cíclica. Se puede enviar la envolvente pues también a diferentes parámetros. En nuestro caso, el Roland JDXI ya tiene las envolventes prefijadas. Envolvente para el tono, envolvente para el filtro y envolvente para el volumen. Son 3 envolventes independientes que cada una afecta a estas partes de la creación del sonido. Y eso sí, la envolvente depende siempre de la pulsación de una tecla. Es decir, se dispara, llamamos disparar, al momento en que comienza la envolvente, en el momento en que bajamos la tecla. Según como sea la envolvente, puede tener un ciclo que se llama sustain, que se mantiene constante durante el tiempo que mantengamos pulsada, bajada la nota del teclado. Y en el momento en que soltamos la tecla, la envolvente pasa a la siguiente y última fase, que es el release. Son dos conceptos, LFO y envolventes, parecidos, también diferentes. Y bueno, quedémonos con esto, que ya es suficiente chapa por hoy, y ya nos hemos quitado esto de encima, así que en el siguiente capítulo ya no voy a abundar sobre estos conceptos teóricos y vamos a darle al asunto, a los controles del sintetizador analógico